Este es el primer módulo del curso de Derecho Laboral. Vamos a ver este video de una camarista que está llevando a cabo la limpieza en un hotel. Un huésped pone una cámara para que vea lo que está sucediendo cuando la camarista entra a hacer su cuarto. Y aquí vemos cómo ella entra, revisa las cosas del huésped, toma algunas cosas, revisa las maletas, se trata de meter a la computadora, se trata de meter al iPad. Ahí hay elementos que están llamando la atención, desde luego, y que sin duda podrían constituir en algún momento dado temas de confianza o cuestiones que están pasando en el derecho. La gran pregunta es, ¿qué puede hacerse en este caso y cómo opera el derecho? ¿Se le puede sancionar a esta trabajadora? Sin duda, lo vamos a ver en los siguientes módulos. Hay causales de rescisión para poder llevar a cabo una sanción por llevar a cabo estos actos. Pero, ¿cómo opera en la realidad estas causales cuando suceden estas cosas? Es decir, realmente, en este caso, hay un video y hay cómo acreditarlo, pero no siempre se tienen esos elementos. El huésped tiene que participar, también tiene que levantar denuncias si hubo un robo. El huésped viene de viaje, ¿eh? Él no va a ir al Ministerio Público a poner una denuncia. Es un problema del hotel, en todo caso que le han robado algo, y él es el que le van a hacer responsable. Pero entonces, ¿cómo opera? ¿Cómo protegerse ante una demanda? ¿Qué debo hacer al momento de contratar? Está el dicho de que el trabajador siempre está protegido por la ley. ¿Realmente siempre está protegido por la ley? Todo eso es lo que vamos a desentrañar a lo largo de este curso. ¿Sirve de algo cumplir la ley? Por supuesto que sirve, pero hay que saber hacerlo. Entonces, al final, hay 3 niveles que tenemos que revisar de las relaciones laborales. Cuando inicia la relación, es decir, cuando llevamos a cabo la contratación, ahí es muy importante qué tipo de contrato usamos, qué cláusulas tenemos, cómo es el acuerdo al que se llega, cuáles son las prestaciones, cómo queda realmente establecida la relación de trabajo. El otro momento es durante la relación laboral, que ya es la administración laboral, cómo llevo el control de asistencia, cómo llevo los recibos de pago, los recibos FDIs, cómo llevo los controles disciplinarios, cómo se lleva realmente la relación. Y luego, ¿cómo termina? Puede terminar por muchas razones. Puede terminar por jubilación del trabajador, por convenio, o puede terminar con un despido, con una demanda. Cuando nosotros tenemos un problema y tenemos, por ejemplo, un juicio, todos estos 3 niveles se relacionan. Y todos estos niveles, entonces, tienen que someterse a el escrutinio de un juzgado. Por eso es muy importante que cuando estamos nosotros planteando hacer un trabajo de un curso para perfeccionar los recursos humanos y para entender el derecho laboral, tengamos muy claro que tanto el momento de la contratación como la parte en cómo llevaste a cabo la administración laboral, como la manera en la que estás dando por terminada una relación, toda se ve integrada. Estos son los 4 momentos, incluso el momento del reclutamiento, que lo tienen muchas empresas. Es decir, cuando estás tú realmente ya viendo a quién vas a contratar.
Entonces, revisemos, obviamente, en este curso cómo se da este proceso y cómo se enlaza con las necesidades en un momento dado de comprender qué es importante. Mira, para explicarte esto, nosotros hemos creado esta idea del plano cartesiano. En este plano cartesiano lo que tú vas a ver es 4 cuadrantes. Estos 4 cuadrantes están determinados de la siguiente manera. Vas a ver el cuadrante de los documentos laborales. Aquí es a donde participa 100% el Departamento de Recursos Humanos o la empresa. No hay otro responsable de este cuadrante. Hay otro cuadrante que tiene que ver con la estrategia jurídica. Esta es del abogado que lleva tu asunto. Cuando estás en un juicio, a él es al que le corresponde decir qué estrategia va a llevar. También está el cuadrante del litigio procesal. En este es un cuadrante a donde ni el litigante ni la empresa tienen mucho que ver, porque son acciones que suceden durante los juicios, que no se tienen control, pero que suceden. Por ejemplo, que haya tráfico, que haya la confesional en ese momento del director de la empresa y que por el tráfico que hubo por una marcha no llegó. O que se pierde el expediente, que hay un terremoto o un huracán, que sucede, ya ha pasado en la historia del derecho laboral, y el expediente se pierde y se pierden las pruebas que se tenían. Bueno, no podemos dejar de tener en cuenta que eso sucede en los litigios. Por eso lo ponemos siempre en el plano cartesiano. Y el cuarto elemento es el criterio del juez. Entonces, lo que tú vas a ver aquí en el plano cartesiano es, vamos a atravesar 2 líneas que van a identificar el nivel de riesgo que se tiene cuando va moviéndose, según las características de cada cuadrante, el riesgo en los juicios. A ver, vamos a verlo en un caso práctico para que más o menos podamos entender. Yo te dije que el cuadrante de los documentos laborales es totalmente responsabilidad de la empresa y de recursos humanos. Entonces, ¿qué sucede si en este cuadrante hay bien elaborada la documentación? Si desde el momento de la contratación, la administración de los recursos humanos y además también la forma en la que se llevó a cabo la terminación, todo está perfectamente bien elaborado, obviamente que nosotros vamos a poner este cuadrante de los documentos laborales en un nivel bajo de riesgo. No es tan alto, porque tenemos todo bien hecho. ¿Qué sucede cuando esto pasa? Si te das cuenta ahora de el plano, entonces la estrategia del abogado, si a mí me das la documentación bien elaborada y tengo todo completo, seguramente la estrategia que yo proponga como abogado va a ser una estrategia mucho más sencilla. ¿Por qué? Pues está todo claro, está todo muy bien hecho y no tenemos gran problema. Entonces, la estrategia tiene un nivel bajo de riesgo. Vamos a considerar que siempre hay un pequeño riesgo en el litigio procesal, porque a pesar de que esté todo bien elaborado, podría suceder que no lleguen los testigos o que no llegue a la confesional el director de la empresa y tengamos un problema. Pero en términos generales, si tenemos bien los documentos y la estrategia es muy clara y muy sencilla, seguramente también el riesgo en el criterio de autoridad también sea bajo. Este es el caso ideal. Así deberían de ser todos los casos laborales. Un bajo riesgo desde el punto de vista de los documentos implica bajo riesgo en la estrategia y un bajo riesgo en el criterio de la autoridad. Es muy probable que el asunto se gane. Pero vayamos al otro caso. ¿Qué sucede si la documentación no está bien elaborada? Resulta que no hay un buen control de asistencia. Resulta que los contratos no están bien hechos, usas formatos de papelería, no tienes bien establecidas circunstancias. Ya lo vamos a ver en casos prácticos. Entonces, obviamente, el riesgo
de la estrategia jurídica va a ser más alto. Porque entonces como abogado voy a decir, ¿y ahora cómo le voy a hacer para ponerle orden a esto? ¿Y qué voy a decir si no tengo elementos, no tengo pruebas, no tienen bien elaborados los recibos de pago, no llevaban controles completos? Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Si este criterio de estrategia jurídica es alto también en su riesgo, probablemente el riesgo que tengamos con el juzgador sea un alto riesgo. Y entonces, ¿qué vamos a poder hacer? Pues probablemente tengamos una sentencia que no sabemos cómo puede venir, porque hay un alto riesgo de que podamos perder. Este es el peor escenario que nos puede pasar. Entonces, tenemos que tener en cuenta que la importancia de los documentos laborales, si te das cuenta en el plano, es lo que mueve los niveles de riesgo. Si los documentos son muy bien hechos, si tenemos muy bien la estrategia, entonces tanto la estrategia jurídica como el riesgo del litigio o del criterio de autoridad es bastante bajo. Si no lo tenemos, entonces corremos un alto riesgo. Ahora entiendes a dónde está la responsabilidad y a dónde está la importancia de que lo que hace Recursos Humanos se haga bien. Cambia toda la realidad para las empresas. Y, como lo hemos sostenido en estos videos, si hay un alto riesgo para una empresa, por ejemplo, que sea pyme, entonces, pues estamos sin duda en un problema, porque si es un pequeño negocio, tiene 15, 20, 50 empleados, no puede estar llevando demandas que le estén costando cientos o millones de pesos. Muchas veces por no tener bien elaborada la documentación. ¿Ahí te das cuenta? Entonces, esto es lo que queremos resaltarte. Queremos que nos quede muy claro cuál es la importancia de los documentos bien elaborados, cuál es la importancia que tiene el Departamento de Recursos Humanos y cómo vas a desarrollar este asunto. Veamos, por ejemplo, casos concretos. ¿Qué sucede si en el caso, por ejemplo, de la documentación, no tienes bien elaborado el registro de asistencia? Hay muchas cosas. Mira, yo he visto, no llevamos bien el registro de asistencia porque lo que hacemos es que firmamos listas a final de mes o no tenemos bien establecidos los horarios, no tenemos bien establecidas circunstancias. Si tú llegas sin documentación para efectos del juicio, te digo qué va a pasar, nos van a condenar por lo menos a tiempo extra. Ya lo vamos a ver en otro capítulo, donde vas a entender las cargas procesales que tenemos cada parte en un juicio, tanto el trabajador como el patrón. Pero le corresponde al patrón acreditar la jornada de trabajo. Y si no tenemos documentación que lo acredite claramente, te digo qué va a pasar, nos van a condenar y te pueden condenar hasta un año de tiempo extra, por ejemplo. Pero además, algunos elementos de estrategia no van a operar porque no tenemos bien fijada la jornada de trabajo. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Vamos a otro caso. En una fábrica de papel, no tenían bien elaborados los contratos. Y los contratos, lo que sucedía con ellos es que estaban ahí firmados desde hace 10, 15 años que no se actualizaron. Entonces el contrato decía que el trabajador cuando entró como ayudante en general, con un salario en aquel entonces de 35 pesos, con una jornada de trabajo, con un puesto, pero ya pasaron 15 años y nadie actualizó estos contratos, ni con adendums, ni con cartas de actualización de las condiciones de trabajo. Y cuando tenemos un juicio con un trabajador 18 años después, yo tengo este contrato que lo único que dice es que el trabajador fue contratado en esa fecha. Pero ya sus condiciones de trabajo no corresponden a las que está desarrollando, porque el trabajador ya no es ayudante en general, ya creció, ahora está de maquinista en una de las máquinas de la empresa, y entonces ya no me sirve el contrato. ¿Te das cuenta cómo la documentación viene a ser muy relevante para poder
estar actualizado y que yo en juicio no tenga que inventar condiciones de trabajo, porque si en la demanda a mí me ponen condiciones de trabajo que yo no puedo acreditar, pues las tengo que aceptar. Y muchas veces son condiciones infladas, condiciones que no corresponden a la realidad, cuando toda la responsabilidad recaía en quien estaba elaborando la documentación. De ahí la importancia. Vamos a ver más adelante cómo operan también en estos documentos en los siguientes módulos.